Las leyes económicas han cambiado, el cambio climático ya importa menos. No se puede emigrar, pero sí se puede secuestrar a un jefe de Estado. Venezuela y Gaza serán controladas desde Washington y luego está lo de Groenlandia. Un año, solo un año y quedan 3. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en un tema al día, Trump ya ha cambiado el mundo. Una cosa antes de empezar. Hola, soy Ignacio Escolar, director del Diario.es. El periodismo valiente solo es posible cuando detrás hay personas comprometidas que lo sostienen. Ayúdanos a seguir haciendo investigaciones exclusivas y a blindarnos ante los poderosos para seguir contándote lo que otros no quieren que sepas. Hazte socia, hazte socio en eldiario.es/socio. The golden age of America begins right now. For American citizens, January 20th, 2025 is Liberation Day. Hoy se cumple un año, sí, solo un año, del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Desde aquel 20 de enero de 2025 se vio bastante claro que este segundo mandato no iba a ser como el primero. We're going to restore patriotism to our schools, get radical left, woke ideologies the hell out of our military and out of our government. Donald Trump volvió a la Casa Blanca con ganas de revancha después de perder contra Joe Biden en 2020. Lo primero que hizo fue firmar el indulto para los condenados por el asalto al Capitolio en 2021. Pero, sobre todo, y esto es lo más importante, Trump volvió a la Casa Blanca totalmente liberado de los complejos y los contrapesos que le frenaron en su primer mandato. If you look at some of these internet people, I know so many of them. Elon is so terrific, but I know now all of them, they all hated me in my first term, and now they're kissing my ass, Do you know? It's true. All of them. En este año, Trump ha exigido lealtad ciega, o conmigo o eres el enemigo. La Casa Blanca está ahora integrada por hombres de negocios multimillonarios, no todos fueron leales y también salieron. Negacionistas de la ciencia en el Departamento de Sanidad, personajes de los medios de comunicación abiertamente machistas o defensores de las teorías de la conspiración, por ejemplo, al frente del FBI. Todos ellos son fanáticos del movimiento MAGA, que le ríen las gracias al jefe, aunque se trate de ofensas inconcebibles hasta hace, 12 meses. Trump lleva solo un año, nos quedan 3 más. Y en este tiempo, él y sus halcones se han movido a toda velocidad por los aires del orden mundial. Ucrania, Gaza, Venezuela, Irán, China, Argentina, Brasil, o lo último, lo que pensamos que nunca podría pasar, Europa, en el sitio que menos podríamos imaginar, Groenlandia. Well, we need Greenland for national security purposes, because we need it for national security. That's for the free world. I'm talking about protecting the free world. Vámonos a Estados Unidos. Andrés Gil, corresponsal del Diario.es en Washington. Hola. Hola, ¿qué tal? Y saludo también a Blas Moreno, de El Orden Mundial. Hola, Blas. ¿Qué tal? Un placer. Hablaremos en este capítulo de cómo Trump está cambiando los límites ideológicos, las libertades, los derechos en Estados Unidos. Pero primero hablemos de lo geopolítico, porque a través de lo geopolítico es como está exportando su cambio a todo el mundo. Así que, Blas, voy primero contigo. El orden mundial, precisamente que conocíamos, ha saltado por los aires en un solo año, ¿no? Prácticamente todas las semanas Trump hace o dice cosas que alteran por completo las relaciones internacionales, pero vamos cronológicamente. Primero, Ucrania. Millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country. Cuando Trump llega al poder, el mundo debatía si la OTAN tenía o no tenía que intervenir directamente en terreno ucraniano contra Rusia o con aviones de combate. Llega Trump y básicamente ha cambiado los bandos de la guerra, relativiza a Putin y humilla a Zelensky en la Casa Blanca. Pues mira, para mí, Juanlu, yo creo que ese momento en la Casa Blanca quedará para la historia como una de las señales más claras o más icónicas del cambio de época geopolítico que estamos viviendo y también de cómo entiende Trump el mundo, que no es como lo entendemos los demás. Él ve el mundo como un mundo basado en la fuerza bruta, la capacidad que cada país tenga para imponer sus intereses por la vía de la fuerza, del chantaje o incluso de la coerción militar, ¿no? De la invasión, ¿no? Y en ese sentido, con Joe Biden estaba claro que Estados Unidos estaba del bando atlántico, del bando europeo, del bando occidental, apoyando a Ucrania,
pero Trump ve el mundo de una manera en la que para él Rusia es una gran potencia, es un país más o menos equivalente al nivel de Estados Unidos, y Ucrania es un país inferior. Y por tanto, Trump habla con Rusia directamente para decidir entre Putin y Trump qué hay que hacer con Ucrania. Pero Ucrania es un país inferior que, y esto lo ha dicho casi textualmente Trump, que depende de Trump para sobrevivir. Entonces, es como digo, un cambio de forma de ver el mundo, y más vale que nos demos cuenta de qué va este juego, porque Trump va en serio y va a hacer todo lo que le dejemos que haga, en el fondo. Segundo gran escenario del cambio, Gaza. Aquí obviamente no hay cambio de bando. Estados Unidos siempre ha estado del lado de Israel, pero nunca imaginábamos a un presidente de ningún país serio frivolizando con un genocidio hasta el punto de prometer un resort turístico sobre las ruinas de Gaza y de sus muertos. El nivel de deshumanización, Blas, ese nivel sí es nuevo. Lo cierto es que la política de apoyo a Israel de Joe Biden y de Donald Trump es muy parecida en el fondo. La cuestión aquí es que Trump lo que cambia es las formas. De repente Trump publica ese post en redes sociales sobre ese resort en la Franja de Gaza que es totalmente inverosímil a los ojos de otra gente como nosotros, pero que a él le parece fantástico, ¿no? Y luego también hay otra cosa que me parece curiosa, que es cómo ha cambiado incluso las personas que se dedican a la diplomacia. Para las negociaciones con Rusia y también con Oriente Próximo, con Israel, el mundo árabe, las monarquías del Golfo, Trump, en vez de seleccionar a gente que venga del mundo diplomático, ha escogido a gente allegada suya, pero que no tiene experiencia diplomática, sino que viene del mundo de los negocios. Hablo sobre todo de su yerno, Jared Kushner, y también de Steve Witkoff, que es un tipo que es amigo de Trump de la época en la que era un empresario de la construcción en Nueva York y que no tiene ninguna experiencia en diplomacia. Y vemos cómo Israel y sobre todo Rusia consiguen lo que quieren, básicamente manipulando a estas dos personas, sobre todo a Witkoff, que no se saben mover en las complejidades y los detalles de una negociación diplomática compleja como es esta. Vamos a Venezuela. Sigue siendo fascinante, por decir algo, semanas después, ver cómo el gobierno de Venezuela de pronto es fantástico, en palabras de Trump, después de haber secuestrado al presidente Maduro, sencillamente porque aceptan entregar el petróleo. Esto también ha cambiado el mundo, Blas. Hay todavía mucha gente digiriendo esto y viendo cómo se reposiciona en este nuevo escenario. Esto hay que marcarlo en Estrategia de Seguridad Nacional que publicó Estados Unidos a finales del año pasado, en la que hacen explícito que lo que quieren es recuperar la doctrina Monroe famosa, que es esa política de Estados Unidos de considerar América Latina, en realidad toda América, el hemisferio occidental, como lo llaman ellos, su zona de influencia. Y allí no puede permitir que ninguna otra potencia pues intervenga, ¿no? De nuevo, es ese ejercicio de la fuerza militar de la gran potencia con derecho de mandar y hacer obedecer a cualquier otro país que esté por debajo de ellos. En realidad, lo que es más preocupante, en mi opinión, es que nos habla de un cambio de época geopolítico muy importante, que no hemos visto ninguno parecido desde la caída de la Unión Soviética o incluso desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque el país que inventó y que desde entonces había defendido el sistema internacional de posguerra, el sistema que nos habíamos dado después de la Segunda Guerra Mundial con Naciones Unidas, etcétera, no solamente ya no cree en ese sistema, sino que encima lo está destruyendo activamente. Los valores básicos de ese sistema, la promoción de la democracia, el libre comercio, el multilateralismo y el respeto de las normas internacionales, sobre todo la soberanía nacional, Estados Unidos ya no cree en ello y ahora ya se arroga el derecho de entrar en una capital de un país extranjero, secuestrar a su presidente y sienta un precedente muy peligroso para el mundo en el que venimos, un mundo más marcado por la fuerza que por las normas. En la semana en la que Trump celebra su primer año de nuevo en el poder, el mundo ha cambiado tanto que tiene que hablar de Groenlandia. Le he pedido a Javier Biosca, jefe de internacional del diario.es, que nos resuma para empezar la trascendencia de esta nueva intervención. Hola Juanlu, ¿qué tal? Bueno, Estados Unidos y Trump ha dicho por activa y por pasiva que todo lo que no sea tomar el control de Groenlandia es literalmente inaceptable y que ahora es el momento y lo va a hacer. Mientras tanto, varios países de la Unión Europea han enviado los primeros contingentes militares, pero Trump ha respondido a esto con la amenaza de una guerra comercial y criticando lo que considera una grave escalada. La tensión en estos momentos entre ambas partes pues es máxima y la Unión Europea ha dicho que tiene capacidad de responder a esas amenazas comerciales y habla ya incluso de activar su mecanismo anticoerción. Lo que estamos viendo es un punto de inflexión grave. Si Ucrania fue el renacimiento de la OTAN, pues esto puede ser un poco su fin, ¿no?
todo esto puede dar paso quizás a un nuevo paradigma en Europa sobre la autonomía estratégica respecto a Estados Unidos, a la que, por cierto, Estados Unidos se ha opuesto, porque que todo un continente dependa en términos de seguridad de ti, pues te da una ventaja estratégica y un poder evidentes, ¿no? Blas, la última para ti. ¿Qué puede hacer Europa ante todo esto? ¿Qué puede hacer Europa para recuperar un poco esas normas que hemos criticado tanto y que ahora nos parecen algo que hay que preservar? Yo creo que se están dando pasos interesantes, la reacción ha sido rápida. El despliegue de militares en Groenlandia, aunque haya sido a un nivel simbólico todavía, es muy positivo para demostrarle a Trump que reaccionamos de manera unida y que no va a ser tan fácil quitarnos Groenlandia, pero hay que ir más allá. Por ejemplo, el Parlamento Europeo ya está diciendo que no va a aprobar el acuerdo comercial que se acordó con Trump en verano, ¿no? Quizá incluso hay que invocar el llamado bazooka comercial, como se llama coloquialmente, a este mecanismo anticoerción que tiene la Unión Europea desde hace un par de años, para cuando un tercer país intenta coaccionar a la Unión Europea o a un país de la Unión Europea a que haga algo que no quiere, como por ejemplo ceder Groenlandia, tenemos ese mecanismo que solamente se aprueba con 2/3 en el Consejo, a poner sanciones económicas, aranceles, bloqueos financieros, ¿no? Y se puede llegar incluso más allá. Es que podríamos incluso plantear a Estados Unidos que no le vamos a dejar utilizar nuestro espacio aéreo, nuestras aguas, nuestros puertos, para que los utilice para hacer cosas que no nos gustan, como por ejemplo apoyar a Israel en el genocidio de Gaza o atacar a Irán, por ejemplo, ¿no? También estaría muy bien que fuéramos más autónomos en política exterior. En definitiva, si no nos mostramos más firmes, más unidos y más asertivos, en vez de ser un actor en la mesa, vamos a ser el menú. Blas Moreno, El Orden Mundial, muchas gracias. Gracias a vosotros. Vámonos a Washington. On day one of my administration, I will terminate every open border policy of the Biden administration, and we will begin the largest domestic deportation operation in American history. Andrés, corresponsal, compañero del diario.es en Estados Unidos, voy contigo. Ya en campaña electoral vimos cómo la inmigración era un árbol que quería agitar y mucho Donald Trump. Y nada más llegar a la Casa Blanca empezó a desplegar redadas contra inmigrantes con esta patrulla armada conocida como el ICE. Y hemos visto lo que ha pasado, redadas indiscriminadas, muertes a disparos en esas redadas. Esto de ICE, Andrés, ¿cómo funciona? ¿Quién lo supervisa? Una cosa curiosa de Estados Unidos es que, a diferencia de España, por ejemplo, no existe una suerte de Guardia Civil o Policía Nacional. Es decir, no existen cuerpos policiales federales que dependan directamente del gobierno, como tales. Por lo cual, el ICE, en tiempos de Trump, se está convirtiendo en una suerte de ejército policial que directamente depende de la Casa Blanca y de la cúpula del gobierno federal. Pero es un cuerpo que ha ido creciendo en estos meses, que incluso en los momentos en los que el gobierno federal no tenía ni para pagar los vales de comida para la gente vulnerable porque estaban con el cierre del gobierno, por no prorrogar presupuestos, se seguía contratando gente para el ICE. Es un cuerpo que recibe muchas críticas, no solo por sus prácticas agresivas e indiscriminadas, sino también porque operan siempre con la cara tapada. Entonces, claro, son personas que realmente, bueno, pues asustan cuando se les ve por la calle. Y efectivamente, en estos últimos días han matado a una mujer de 37 años, ciudadana estadounidense, que queda muy, muy, muy lejos de los lemas que manejan ellos todos estos meses de que el ICE solo persigue a lo peor de lo peor. Pues no, persigue a personas que no han hecho nada y que se encuentran con 3 balazos y son asesinadas. Tanto Trump como los miembros más destacados de la Casa Blanca tienen un discurso abiertamente xenófobo, abiertamente supremacista, diría yo, también fundamentalista en lo religioso. ¿En qué políticas se ha traducido eso, Andrés? Bueno, ellos están en una deriva muy de reconquista cultural cristiana, que en lo más tangible se ha traducido sobre todo en la persecución de las personas trans, en eliminar las políticas DEI, que son las siglas que aquí definen a las políticas de diversidad, en todos los ámbitos públicos, ya sea el ejército, incluso en la literatura de los papeles oficiales desaparece todo tipo de alusión a la diversidad sexual y a otro tipo de diversidades. Argumentando aquello de la meritocracia y de la igualdad de oportunidades, están acabando con cuotas que son fundamentales para preservar la igualdad de oportunidades de todos los colectivos de una sociedad tan diversa como la estadounidense. Incluso lo han trasladado a las empresas privadas, que tienen el mensaje de que si quieren acceder a contratos públicos,
mejor que dejen de practicar políticas de diversidad dentro de sus propias empresas. Bueno, el clímax de todo eso, ¿no? Quizá lo vimos en ese funeral de Charlie Kirk, el propagandista de ultraderecha asesinado de un tiro en un campus universitario. En ese funeral vimos básicamente el nacimiento de una nación, ¿no? El poder concentrado y haciendo catarsis, con dolor, alrededor de unas ideas muy conservadoras, incluso para la media de Estados Unidos. El país también ha cambiado, ¿no? A partir de ese funeral, Andrés. Bueno, realmente, antes incluso del asesinato de Charlie Kirk, se produjo el asesinato de una representante demócrata que fue un tirador a su casa, por no hablar del asalto al Capitolio en enero del 21. Pero la violencia política se transmite cada día en insultos del propio Trump, deshumanizando a cualquier persona, insultando al gobernador de California. Es todos los días insulta. Incluso la semana pasada le vimos en un acto en Detroit parodiando la tos de Joe Biden, que es una persona mayor y enferma de cáncer. Es decir, que ya no es solo deshumanizar al rival, es incluso un ejercicio de crueldad. Lo que vemos cada día. Pues igual que cuando hablábamos antes de aquella persona asesinada por el ICE de 37 años, esa mujer, ¿no? Renee Wood, se le acusa de ser una terrorista. El nivel no para de crecer, esa es la verdad. Y luego además siempre se intenta culpar al rival político, ¿no? En el caso de Renee Wood se decía, bueno, es que ella es activista, ella es una terrorista nacional, es que además vive con otra mujer y tiene 3 hijos, es decir, ya tiene un perfil político como que no le gusta, ¿no?, al trumpismo. Ellos han decretado que Antifa es un movimiento terrorista cuando es inexistente como tal. Es decir, está en una batalla cultural por la cual todo lo relacionado con lo woke que dicen ellos es sospechoso, perseguible, y esa violencia no termina. De hecho, aumenta y amplificada por sus portavoces, sus comentaristas, con muchísimos seguidores. Terminamos, Andrés. Tú llegaste a Estados Unidos pues justo con el inicio de la presidencia de Trump, así que te pregunto, como corresponsal, como periodista, pero también como historiador que eres, ¿crees, como dice mucha gente, que Estados Unidos se está convirtiendo en una autocracia en solo un año? A ver, muchas veces se piensa, ¿no?, que Estados Unidos es como la primera democracia del mundo, porque bueno, su independencia se cumple en 2026 250 años y su constitución fue la primera. Bueno, tiene muchos ingredientes como para esa épica. Pero también es verdad que hasta hace no tanto había segregación racial, los negros sufrían violencia policial permanentemente y se ha basado mucho la democracia estadounidense en el consenso en el que, bueno, los demócratas más o menos respetaban a los republicanos más o menos respetaban a los demócratas. Pero ahora lo que se camina es hacia algo que hay algunos expertos, ¿no?, que llaman autoritarismo competitivo, por el cual habrá elecciones, y hay elecciones, pero bueno, los rivales están perseguidos por la justicia, los medios no pueden ejercer con toda libertad su tarea de control del poder porque se les amenaza con quitarles licencias, como pasa con las televisiones, o se les insulta en las comparecencias de prensa, se les atemoriza, se les restringe el acceso, como está pasando en el Pentágono. Entonces, claro, en el momento en el que uno ya siente miedo para hacer según qué preguntas, publicar según qué cosas, difundir algún comentario en Instagram o en Twitter porque puede ser perseguido, claro, se está entrando en un territorio cotidiano de democracia devaluada. Ahora, pues luego pueden pasar cosas. Hay elecciones legislativas en noviembre. Pues si pierde la Cámara de Representantes o el Senado, el escenario cambiará. Tiene 79 años, en principio no puede repetir, la Constitución se lo impide, tiene fecha de caducidad todo esto. Pero bueno, vamos a ver cuando pase. Después de este año, imagínate otros 3 iguales, ¿no? ¿Qué podemos encontrarnos? ¿Cómo quedará el país? Andrés Gil, compañero, muchas gracias. Muchas gracias a vosotras.
Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en eldiario.es/Un Socio al Día. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja, Lucía Martín e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.